Pues muy buenas noches, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una sesión más de nuestro conversatorio mensual, que bueno, ya lleva una gran cantidad de ediciones. Me parece que es el esfuerzo más continuado y más sostenido que una organización libertaria mexicana tiene, y no sé si también alguna organización en América Latina tenga este esfuerzo de dirigirse y de reunir a los libertarios nacionales mes con mes. Bueno, en esta ocasión nos acompaña y es un gran honor recibir a Dani Portales. Dani Portales, bueno, pues es un emprendedor, un muy activo difusor de las ideas libertarias en redes sociales. Él es un emprendedor que, bueno, ha venido realizando sus labores, sobre todo en la ciudad de Monterrey, aunque más recientemente ya contamos con él en la Ciudad de México, lo cual, bueno, pues es una muy buena noticia. Dani nos quiere hablar, el tema que él escogió para hablar es el de la función social del emprendedor. ¿Qué le aporta el emprendedor a la sociedad y cómo la sociedad tiene que verlo? Al respecto, pues bueno, hay una línea de investigación muy importante, por ejemplo, en la escuela austriaca sobre la función de los emprendedores. Y bueno, prácticamente todas las escuelas liberales se han definido a analizar la contribución de los emprendedores, pero me parece que es uno de los temas que menos se toca y menos se analiza. Entonces, cuando me lo propuso Dani, me pareció que era una magnífica oportunidad para tratar el tema. Y bueno, yo los dejo con Dani para hablar de esta temática, y al final, bueno, haremos un pequeño intercambio como sucede siempre en nuestros conversatorios. Adelante, Dani, por favor. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Estoy también muy contento de estar aquí participando contigo. Ya tenemos algunos años de conocernos en redes sociales, nos conocimos en persona y como bien dijiste, ya prácticamente un mes que estoy radicando en la Ciudad de México, lo cual para mí algo que me gusta de esto es precisamente toda la actividad de México Libertario que tú tienes y todos los compañeros, que es muy fructífera, muy fuerte aquí en la Ciudad de México y espero poder participar y conocer a más libertarios que existen y que estamos en todo el país. Cuando me pediste, o me preguntaste, mejor dicho, qué tema quería yo tratar, eh, casi rápidamente pensé en la función social de los emprendedores y de las empresas en general. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de este tema en particular? Primero, porque en México, sobre todo, existe una narrativa muy fuerte de ideas socialistas, comunistas, los propios políticos, etcétera, donde el liberalismo libertario es poco conocido. Pues la narrativa general que escuchamos en redes, en medios masivos de comunicación, en los políticos, en las universidades, en muchos ámbitos, es que el empresario, el emprendedor, pues explota al trabajador, que no cumple una función social, que no paga impuestos, que pues depreda al resto de la sociedad, inclusive en ámbitos más de administración, como en universidades, en escuelas de negocios, de administración de negocios. Se ha hecho mucho énfasis en los últimos 2 o 3 décadas al respecto, donde las empresas tienen que tener una función social y por esto entienden apoyar a la comunidad o apoyar con estrategias o dar recursos, fundar una asociación que ayude a personas, etcétera, que no están en la función primordial de un negocio. ¿Y cuál es la función primordial de cualquier negocio? Que puede ser desde un puesto de tacos hasta la gran empresa transnacional,
pues brindar un producto o un servicio al resto de la sociedad. Esa es la principal función por la de existencia de cualquier empresa, de cualquier negocio, inclusive de cualquier individuo. Al final de cuentas, todos los individuos, para vivir y convivir con el resto de la sociedad, tenemos que ofrecer un producto o un servicio que el resto de la sociedad demande y por el cual nos paguen una contraprestación, obviamente, donde ambas partes estemos de acuerdo, de común acuerdo en la contraprestación, y podamos, con ese ingreso, al vender ese producto o servicio, podamos nosotros tener un modo de vida. Entonces, ya seas un individuo, seas una empresa pequeña, negocio, pyme o transnacional, al final de cuentas buscamos satisfacer una necesidad del mercado, que es el mercado, el resto de la sociedad. O sea, mucha gente también cuando habla del concepto mercado, lo hemos escuchado como libertarios, y es algo que el resto de, o mucha gente no lo entiende así, ven al mercado como algo malo. Y si analizamos la definición de mercado, cómo funciona el mercado, pues la realidad es que el mercado somos todos. Y yo a veces en los debates en redes sociales o con pláticas con amigos y conocidos así, los llevo a esa conclusión. El mercado somos todos, la sociedad. Entonces, cuando uno como individuo, como pyme o como gran empresa ofrece un producto y servicio, lo único que estamos buscando es satisfacer una necesidad que ese mercado, el resto de la sociedad, tiene para con nosotros y así lo hacemos. Entonces, eso es, vamos a decir que la función. Pero, ¿qué es la función social? Si escuchamos la narrativa de la función social, como decía hace un momento, es hacer algo más, ayudar a tu comunidad, no contaminar, tener prestaciones por arriba del promedio, cuestiones de ese tipo. Pero yo me pregunto, ¿realmente cuál es la principal función social de un emprendedor? Y curiosamente, pues ya teníamos esta plática agendada, Víctor, de hace un par de semanas. Y curiosamente, el fin de semana, Gloria Álvarez, una gran libertaria que continuamente participa contigo en proyectos y pláticas, puso una publicación el fin de semana, creo que fue el domingo, si mal no recuerdo, donde ella puso una imagen que decía que te vaya tan bien en tu negocio que tengas que contratar personas, o algo así, estoy parafraseando de memoria lo que decía el meme que ella compartió. Y obviamente ella escribía al respecto, algo muy parecido de lo que hoy quiero compartirles, que en mi experiencia pues también ha sido muy fructificante en las empresas que he iniciado o en las empresas que he trabajado como gerente general o director de empresas desde hace 20 años ya, que llevo dirigiendo empresas. La gran satisfacción para mí en lo personal es crear empleos. Trabajé muchos años en las empresas de manufactura de exportación allí en Monterrey, y para mí lo más gratificante cuando nos traíamos una línea de producción de Estados Unidos, inclusive antes de dirigir empresas, cuando trabajé en transnacionales como John Deere, como Nemac, como General Electric, para mí como ingeniero era de gran satisfacción traerme líneas de negocios o productos que se iban a manufacturar aquí en México, y obviamente estábamos creando empleos. Es sumamente grato. Ya después, más tarde, cuando empecé a dirigir empresas, pues igual, cotizabas un proyecto, ya sea un cliente nacional o un cliente extranjero, eh, la cotización funcionaba, te daban el negocio y tenías que contratar gente, a lo mejor comprar más maquinaria, expandirte, y eso era, para mí, siempre ha sido muy satisfactorio cuando uno crea trabajos. Y lo mismo, de repente por alguna situación del mercado, pierdes un negocio, o las crisis que hemos tenido como la del 2009 o la del 2011 en el sector inmobiliario en México, que en esa época yo estaba trabajando en una empresa que fabricábamos válvulas para sanitario, y muy relacionada con la construcción, pues nos pegó y había que hacer recorte de personal. Entonces, lo opuesto también para mí ha sido muy fuerte o muy duro cuando uno tiene que despedir a personas, y no por su desempeño, sino simplemente porque ya no hay negocio, ya no hay producción, y pues tienes que dejar ir a personas que son buenos trabajadores, buenos empleados, pero lamentablemente el negocio se tiene que contraer para sobrevivir. Entonces, para mí la principal función cuando uno inicia una empresa, que a lo mejor tú puedes iniciar como un freelancer, puedes tener un negocio
donde tú eres tu propia empresa y vendes un producto, un servicio, y te empieza a ir bien, te empieza a ir tan bien que ya no tienes capacidad con tus 8, 12 o 16 horas diarias que le puedas dedicar a tu empresa, a tu negocio, como freelancer, como persona física con actividad empresarial, como un individuo, y de repente o tienes la necesidad, si quieres seguir satisfaciendo esa necesidad del mercado de tus clientes, tienes que contratar personas, tienes que contratar una ayuda de alguien, a lo mejor subcontratas una parte de tu proceso, de tu servicio, o de plano empiezas a contratar gente de tiempo completo porque ya no tienes capacidad contigo mismo. Y así es como nace una empresa. Muchas veces en libros o gente que se dedica a cuestiones sociales o gente con ideas de izquierda, pues te hablan de las grandes empresas depredadoras o las grandes empresas explotadoras, pero si analizamos prácticamente la gran mayoría de empresas que pueden estar ya en el mercado por décadas, y a veces vamos a hablar de General Electric, que yo trabajé en General Electric, que es una empresa que ya tiene más de 100 años de existir, este, pero si uno estudia la historia de esas grandes empresas, la gran mayoría, por no decir todas, empezaron así, como un emprendedor, como Tomás Alva Edison en General Electric, inventando cosas que empezó a vender, a crear o satisfacer una necesidad del mercado, o inclusive a veces creó una necesidad que no existía, ¿no? Entonces, prácticamente todas las empresas empezaron así y nos metemos, a mí me encanta la historia en general y la historia empresarial o de historia de empresas son temas que me gustan mucho y cuando uno los analiza, pues prácticamente todos empezaron así. Muchos de ellos empezaron pidiendo dinero prestado o buscando accionistas o socios capitalistas, mientras el emprendedor que tenía la idea o la patente o el producto o los contactos era el socio activo o operativo, y así arrancaron muchas empresas. Podemos hablar de Microsoft como un ejemplo más reciente que empezó Bill Gates pues, en el garage de su casa, hasta pues, Google, ¿no? Que es un monstruo ahorita, Tesla, empresas que iniciaron prácticamente con una laptop, en un dormitorio, en una cosa así, Facebook, ya que estamos muy activos en redes sociales como Facebook o Twitter, son empresas que hoy son muy, muy grandes, con decenas o cientos de miles de trabajadores o empleados, y así empezaron. La propia Walmart, cómo empezó como una pequeña tienda comercial y cómo se fueron expandiendo. Entonces, mucha gente tiene la noción equivocada o sesgada porque visualiza a la gran empresa como es hoy, pero no todo el proceso que a esas empresas les llevó décadas de llegar al punto donde están. Y quienes somos emprendedores o hemos estudiado un poquito de negocios, sabemos de la gran mortalidad de empresas en los primeros años, precisamente porque a lo mejor el modelo de negocio no era el adecuado, la persona no tenía la preparación o la oportunidad de mercado que visualizó no era real, tuvo problemas, no tuvo el financiamiento, se le cayó el negocio, dio mala calidad, o llegó una competencia y lo sacó de mercado. N razones por las que una empresa o la gran mayoría de las empresas cuando inician no fructifican y no llegan a ser grandes empresas. Entonces, la principal función de un emprendedor, ya que empezaste a arriesgar tu capital, si tenías un ahorro, y en el caso de México, o en otros países, pero hablando específicamente de México, el financiamiento de muchos emprendedores cuando inician una pequeña empresa o negocio, muchas veces o son sus ahorros o son los ahorros de familiares o amigos. Cuando les pides prestado a un tío, a un primo, a un pariente con el cual vas a iniciar un negocio y pues van de la mano con el riesgo de poner un puesto de tacos, de poner una tiendita, de poner una pequeña empresa de manufactura, de lo que sea. Entonces, el riesgo que llevas de iniciar una empresa, de perder tus ahorros. Mucha gente a veces tiene un terrenito, tiene su casa, la hipoteca con el banco, piden prestado al banco, piden prestado a personas que se dedican a prestamistas que tienen tasas de interés mucho mayores.
sobre todo si la persona no tiene un buen historial de crédito con los bancos, pues va a tener que ir con el crédito informal, que es mucho más caro, para iniciar un negocio. Otros emprendedores a veces pierden el empleo en una empresa, los liquidan, les dan 3, 5 meses o una cantidad dependiendo de los años que hayan trabajado, y muchos con ese dinero tratan de iniciar un negocio. Entonces, el riesgo que traen la gran mayoría de los emprendedores cuando inician una empresa es altísimo, altísimo, donde están poniendo en riesgo su patrimonio, sus ahorros, los ahorros de familiares, o endeudándose para hacerlo. Y luego, ¿qué vemos? Los impuestos, problemas laborales, toda la cantidad de tramitología que uno tiene que llevar, etcétera. Y aún así, muchos de esos empresas o negocios pequeños fructifican, les va bien y empiezan a contratar gente. Entonces, ¿qué más función social podemos esperar de una empresa, de un emprendedor, que darle trabajo a sus conciudadanos, a sus compañeros, a sus vecinos, a la gente de su ciudad, de su pueblo? Para mí, esa es la mayor función social que uno puede tener cuando inicia un negocio. Y ya no hablemos nada más del empleo, del salario que se le paga a esa persona o a esas personas cuando te empieza a ir bien y tienes que contratar gente. Estamos hablando de que estás pagando ISR, estamos hablando de que estás pagando el Seguro Social, el Infonavit, el impuesto sobre nómina, la nómina que no es deducible al 100%, sigue siendo un costo enorme para la empresa o para el emprendedor. Mucha gente habla de los salarios mal pagados de las empresas, de los empresarios a la gente, pero muy pocas personas, y esto me consta a lo largo de más de 20 años o 20 años dirigiendo empresas, me consta que la gran mayoría de los trabajadores o empleados desconoce lo que es el costo de cada puesto laboral para una persona, para una empresa que contrata gente. Ellos ven el salario neto que reciben y dicen, no, pues a mí me pagan 10,000 pesos al mes, netos, es lo que recibo. Pero esos 10,000 pesos que recibe el trabajador, la empresa tuvo que erogar o pagar en impuestos, que inclusive se le retuvieron al trabajador, el proporcional del IMSS, el Infonavit, el impuesto sobre nómina, etcétera, y todo lo demás, más la parte de la nómina que no es deducible, y si le pagas prestaciones, seguro de gastos médicos, vales de despensa, vales de gasolina, va a variar de cada empresa, pero estamos hablando que de lo que recibe neto un trabajador, lo que eroga la empresa es desde un 35 hasta un 70-75% más de lo que recibe el trabajador, es lo que gasta la empresa. Obviamente, a menores salarios, salarios de obreros, por ejemplo, salario mínimo, una persona que gane 2 o 3 salarios mínimos, el porcentaje es mucho mayor por toda la carga social que trae un empleo. Puedes llegar a niveles de 70-75% más. Obviamente ya salarios de una persona que es empleado, que a lo mejor es gerente, director, donde buena parte de, de su nómina la recibe y ya está topado los impuestos, todo lo demás, puede ser un 35, un 40% más para la empresa. Va a depender mucho del paquete de prestaciones que tenga la empresa, pero ese es el costo de la nómina para la empresa. Y luego todavía, como lo mencioné hace un momento, desde la ley, de la última reforma a la ley laboral, y a la ley de ISR también, que fue en el 2015, si mal no recuerdo, con Peña Nieto, un porcentaje alto de la nómina no lo puedes deducir eh, este, de impuestos, cuando para ti como emprendedor es un costo, tanto tu materia prima, la renta, la luz, servicios que contrates, el internet, telefonía, pues la nómina, lo que le pagas a tus empleados y trabajadores, pues es un costo para ti, de lo que tú estás cobrándole a tus clientes. Sin embargo, como está la ley en México, desde entonces, un porcentaje de la nómina ya no lo puedes hacer deducible. Entonces, estás pagándole al trabajador su dinero, estás pagando impuestos relacionados con el trabajo, como el IMSS, Infonavit, y es impuesto sobre nómina, etcétera. Y aparte, un porcentaje de tu nómina
no lo puedes deducir de tu ISR. Por eso, en muchos medios, sobre todo liberales, cuando hablamos de la tasa real de impuestos que paga una empresa, un emprendedor, que supuestamente en México el ISR es de 35, pues sí, el ISR pagas de tu utilidad fiscal, pero súmale el 10% de utilidades que tienes que dar a los trabajadores, súmale la parte que no puedes hacer deducible, súmale todo el resto de los impuestos que traes allí, y realmente una empresa, un emprendedor en México viene pagando de su utilidad neta, contable, no la fiscal, alrededor del 50%, que es enorme. O sea, uno de cada 2 pesos de utilidad que puedes tener en un negocio, más o menos, terminas pagándole a, a Hacienda, al gobierno, a los impuestos. ¿Qué otra función social podemos esperar de una empresa? Ya generaste empleos, estás de esa empresa, sean 5 trabajadores, 20, 50,000 o 100,000, son la cantidad de familias que dependen de esa empresa. A veces veo los boicots que trata de hacer la gente de izquierda en internet, en redes sociales, y tú lo has visto y también lo has comentado mucho, Víctor. Te veo muy activo al respecto también, de que tratan de boicotear a alguna empresa que, no sé, que hizo algo o no se alineó con lo que el político en turno dijo en una mañanera, lo que tú quieras o mandes, y salen con un boicot. Por ejemplo, boicot a Walmart. O sea, ¿cuántas familias mexicanas de trabajadores viven de Walmart como empleados, como trabajadores? ¿Cuántos viven de Telcel, de Telmex, de Bimbo, de las grandes empresas que de hecho menos del 1% de las grandes empresas o de las empresas es el que paga el 50% del ISR en México? Entonces, y aparte de tantas familias que sostienen, son los que principalmente contribuyen con la hacienda pública, con todo el gasto público, tanto federal como los estatales, como todo lo demás. Al final de cuentas, eh, pues la mayor parte del ingreso lo administra la federación, que es la que hace los repartos a los gobiernos estatales en gran porcentaje y a los municipales, que es un pleito que traemos allá en el norte con la gente de aquí del centro, pero es otro tema que podemos tocar en otra ocasión. Pero yo veo una gran función social de todas las empresas, de todos los emprendedores que estamos creando empleos, que estamos pagando impuestos, y de esos impuestos pues se paga la educación pública, se pagan universidades públicas, se pagan carreteras, se paga eh, la seguridad, que pues no la tenemos como la que deberíamos de tener, pero se paga el ejército, se paga la marina, gran, bueno, estamos financiando también ya con impuestos, una refinería que no nos va a funcionar para nada, pero al final de cuentas, todo ese dinero viene de la gente que es productiva, ya sea que tú eres el emprendedor o el empresario, microempresario, una mediana empresa, una gran empresa, y también como trabajador, pues también te están quitando y eres cautivo de Hacienda, del ICR. Obviamente hablando de empresas o personas que estamos en la economía formal. Para mí esa es la gran función del emprendedor, crear empleos donde familias adicionales a la del emprendedor puedan vivir, puedan llevar comida a su mesa, puedan vestirse, puedan pagar las necesidades primordiales y a veces hasta más, vacaciones, lujos al nivel de cada quien. Y yo no veo eso como decía al principio, esa narrativa que le exige más a los emprendedores. Más allá de crear empleos, ¿qué puede hacer un emprendedor? Obviamente hay grandes empresas que tienen fundaciones e invierten en algún tema. Por ejemplo, Bill Gates, que tiene una inversión de millones de dólares buscando vacunas o creando un sanitario que no consuma agua, entre otros grandes proyectos que trae Bill Gates, ¿no? Es alguien, lo menciono como ejemplo porque es alguien conocido y famoso en ese tipo de altruismo, pero ese altruismo debe ser del individuo,
no de la empresa, no del negocio. El negocio cumple una función de satisfacer una necesidad del mercado y su principal función social de cualquier empresa o negocio es crear empleos. Entonces, más allá de eso, algo adicional que pueda rayar el altruismo, eso lo debe hacer cada individuo de acuerdo a sus valores, sus gustos, sus necesidades, su empatía por los demás. Todos somos muy diferentes en ese aspecto. Yo no visualizo qué otra función social puede tener una empresa más allá de la principal, que es crear empleos y obviamente pagar impuestos hasta cierto punto, con lo cual cubrir ciertas necesidades en común que tenemos como sociedad y que a veces no se pueden, o el mercado o la libre empresa a lo mejor no puede cubrir al 100% esa necesidad, que ya también es un tema de debate que podemos entrar allí. Pero bueno, como está la situación actual en México y en todo el mundo, pues las empresas cumplen esa función social, pagan impuestos y no veo yo otra más allá de eso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Víctor. Bien, 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 Dani, muchas gracias por tu exposición, es muy clara, pero yo quiero irme un poquito más allá. Mira, yo recuerdo haber leído hace ya pero muchos años, un libro llamado El progreso improductivo de Gabriel Said. Y Gabriel Said, este libro fue escrito en la época más virulenta del echeverrismo y se publicó al inicio del gobierno de José López Portillo. Entonces ya estamos hablando de muchos años. Sí. Y una de las cosas que él decía y que a mí me pareció realmente muy luminosa cuando lo leí, claro, yo lo leí siendo muy joven, y que me parece que es algo que debiéramos de reconsiderar, es que Gabriel Said decía en su libro en algún momento, decía, pero es que la función social de la empresa no es crear empleos, no es crear impuestos. La única función social de la empresa es ganar dinero. Ganar dinero porque lo otro ya viene después por añadidura. El crear empleos, el pagar impuestos, en fin, el entramado a veces también de corrupción que vemos en el trato del gobierno, del Estado hacia las empresas, pero finalmente esa es la gran función social, ganar dinero. Y ganar dinero no solamente en el sentido de mera acumulación, sino simple y sencillamente algo que también mucho más reciente, Daniel Lacalle insiste una y otra vez. Y es que sin empresas que ganen dinero, no hay sector público. No hay becas para los progres, no hay becas para tantas asociaciones que después andan criticando al capitalismo, no hay realmente empleos para tantos burócratas. Bueno, sin sector privado no hay sector público. ¿Qué piensas tú de esta visión, una aproximación, Dani? Sí, mira, no he leído ese libro de Gabriel Said, pero yo llegué a esa conclusión del tema de la función social, y después a quien sí leí fue a Milton Friedman, que más o menos en la misma época que aquellos los años 70, que ese libro que mencionas de Gabriel Said, Milton Friedman también escribió al respecto y decía exactamente lo mismo, que la principal función de todas las empresas o de cualquier negocio es ganar dinero, y en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Quizá nada más haría o acotaría la diferencia del concepto. A veces las definiciones de ciertas palabras o los conceptos van evolucionando con el paso del tiempo. Ahí tenemos la gran famosa palabra del neoliberalismo, que nadie sabe lo que significa porque ha significado tantas cosas durante tanto tiempo.
que entonces habría que preguntarle a cada quien, pues, qué entiende por una palabra o un concepto. Yo hablo de la función social desde la perspectiva o de la narrativa actual dominante en los medios, en las universidades, entre la gente de la política, donde ganar dinero o crear riqueza de una empresa no es algo social. Y como ya lo hemos dicho, si no es social, pues no puede ser así, de esa manera. Entonces, yo lo hago desde esa perspectiva. Definitivamente estoy de acuerdo que la principal objetivo y función de cualquier empresa o negocio, y por eso se generan, por eso un emprendedor inicia una empresa, pone un changarrito de tacos o lo que sea, es ganar dinero. Y obviamente satisfaciendo una necesidad del mercado. Entonces, ¿para qué ganar dinero? Pues para estar mejor de lo que estoy ahorita. Y si yo arriesgué mis ahorros o pedí prestado al banco, pedí prestado a alguien, o empeñé algo, o lo que haya sido para emprender ese negocio, que cualquier negocio conlleva riesgo, porque si los negocios no tuvieran riesgo, pues cualquiera lo haría. Y poder tener un retorno de inversión que me ayude ya sea a pagar ese préstamo que solicité al banco, a quien sea, o a tener un rendimiento mayor del que el banco me puede dar. Ya no hablemos de dejar el dinero abajo del colchón, porque obviamente la inflación, si lo tienes en pesos mexicanos, la inflación te lo va a comer. Pero necesitas un retorno de inversión que sea por arriba de esas opciones que no tienen riesgo, más el riesgo que tú esperas que vas a tener de posible falla con tu negocio. Tú estás buscando rendimientos altos. Entonces, definitivamente, cualquier negocio, su función principal es crear dinero para el accionista, para el que empezó el negocio. Y en el proceso, obviamente, vas a crear empleos, vas a pagar impuestos y vas a, como decías ahorita, de ahí va a salir para todas las becas de los ninis y todos los programas y proyectos sociales con los cuales el político en turno, el que esté, se va a parar el cuello y va a querer que le aplaudas y que le des las gracias por algo que hizo que ni siquiera es su dinero, ¿verdad? Qué padre es gastar dinero ajeno, y eso es lo que hacen todos los políticos de todos los partidos, que andan creando obra y regalando cosas y becas y despensas y lo que sea, diciendo que ellos lo dan, que ellos lo hicieron y esperando gratitud de los ciudadanos cuando ni siquiera es con su dinero, haciendo caravana con sombrero ajeno. Pero definitivamente, esa es la principal función. Pero como decía, tratando de darles por su lado a la narrativa dominante de la izquierda actual, donde crear dinero o crear riqueza, pues no tiene nada de social. Desde esa perspectiva, eh, esa es mi opinión sobre la principal función social, como diciendo, ok, ganar dinero, crear riqueza, no tiene nada de social, te la compro, va. Tú dices que no es social eso, va. Pero desde esa perspectiva, con tu definición de lo que es la función social, lo que debería ser una función social de una empresa o de un emprendedor, eh, entonces la principal función social de una empresa es crear empleos y pagar sus impuestos. ¿Qué más esperas? Si tu definición de social lo tienes así, para mí esa es la principal función. Y es que también tenemos un grave problema pues no sé cómo definirlo, pero por ejemplo, bien lo señalabas hace un momento, al político que va y esquilma a las empresas con un nuevo impuesto, se le aplaude, se le dan las gracias, muchas gracias, señor presidente, señor secretario de esto, pero al empresario sigue teniendo esa mala imagen que siempre ha tenido por nuestra mal sistema educativo. Y así tenemos, por ejemplo, por poner un caso, eh, un señor tan importante que da tantas apoyos, como esta Mancio Ortega en España, el dueño de Zara, de Inditex,
y bueno, pues da hospitales, investigadores, y nunca basta. Siempre, siempre, lo que lo hace es por codicia, pero esa función social de entregar algunos apoyos nunca es suficiente para los progres. O tenemos el caso del señor Pedro Castillo, que recién ganó fue el primer lugar en las presidenciales de Perú, en donde criticaba a Falabella, que es una empresa chilena de comercio tipo Electra aquí en México. Entonces, pues criticaba a Falabella que porque supuestamente no tenía no veía por el pueblo y por lo tanto era un monopolio. Bueno, pues ya le aclaraba pues que una cosa es un monopolio y otra cosa tener una cara social, pero me parece que el señor Castillo no tenía clara ni una cosa ni la otra. Y así pasa con los progres, con la izquierda en general, no tienen clara una cosa, y se van simple y sencillamente por una mala categorización y una mala difusión de valores dentro de nuestro sistema educativo. A mí me gustaría en tal sentido, Dani, ¿tú crees que la escuela podría hacer un poquito más para difundir esta otra cara de la función social de las empresas? ¿O debiéramos ya de darnos, considerando en México la preponderancia de este par de sindicatos que son cuevas de de criminales? No hay más otra forma, perdón, esto lo digo yo, no lo dices tú, lo digo yo, los maestros mexicanos en general se han caracterizado por ser no maestros sino criminales. Pues ahí están. ¿Tú crees que algo se puede hacer para difundir estos valores en la educación, o ya damos todo por perdido? Mi respuesta a esa última pregunta sería sí. Yo idealmente diría que el mejor lugar para promover ese tipo de valores positivos hacia el emprendedurismo, hacia las empresas, hacia el crecimiento económico, etcétera, pues debería ser en las escuelas. Pero lamentablemente, como bien lo indicaste, pues es muy, muy complicado en un sistema educativo que aunque hay educación privada, al final de cuentas está controlada por el Estado, por los mismos burócratas y políticos, y es muy complicado. Y comparto tu opinión en buena parte del magisterio. Hago una aclaración: yo soy hijo de maestra, ya mi mamá está jubilada ya hace varios años, y ella fue una maestra rural que se educó en una normal rural, y en su época de estudiante, ya en los años 60, ella era comunista. Se carteaban con cubanos en aquella época, te imaginarás. Entonces, conozco muy bien al magisterio, conozco a través de mi mamá y de sus décadas de trabajo. Y sí hay muchos maestros muy buenos, hay muchos maestros que sí tienen la vocación y que tratan de educar lo mejor posible con los pocos recursos que tienen. Y a veces ni siquiera se requieren grandes recursos. Por ejemplo, mi mamá envió o tuvo sus alumnos tuvieron primeros lugares en su zona, regionales y estatales, y cuando ella estuvo a frente de grupo, porque ella después en una época fue directora, pero cuando estuvo frente a grupo en sexto año de primaria, prácticamente ella mandaba niños que eran de un ejido muy rural, agrícola, del sur de Tamaulipas, centro-sur de Tamaulipas, que es donde yo soy. Los mandaba a saludar al presidente. Tiene las fotos de todos los que ella mandó, porque obviamente esos concursos todavía existen en el sector público. Entonces, no se requieren grandes recursos para dar una buena educación. Lamentablemente, los buenos maestros están en las aulas, no están en el sindicato, no están en la grilla, no están
buscando crecer políticamente dentro del magisterio, sino están simplemente dedicados a dar clases. Creo yo que sí puede ser muy complicado que logremos que eso cambie a través de la educación. Y quiero mostrar una pequeña imagen que tengo en mi perfil de Facebook, eh, que es una imagen que ya tengo bastantes años de tenerla fija prácticamente en mi Facebook, que es la narrativa que hemos escuchado desde que tú y yo éramos niños en la educación, en los mismos libros de texto, el mensaje entre líneas, el romanticismo con el que se maneja la Revolución Mexicana, lo de Cárdenas, la expropiación, la nacionalización del sistema eléctrico, del petróleo, tantas cosas que cuando te las cuentan el sistema educativo público, ya sea en la primaria, secundaria, inclusive prepas o universidades, siempre el tema de los ricos, las empresas son los malos. Entonces, el político, hace rato mencionabas, que es muy cierto, cuando un político hace una propuesta en el Congreso, ya sea un legislador o un gobernador o un presidente o un secretario, quien sea, hace una propuesta y es aprobada en el Congreso donde le va de un impuesto nuevo hacia a un sector de empresas o un sector de la economía o un sector de la población, porque normalmente muchos de esos impuestos nuevos no son generales, son a un sector específico de la población, te transmiten esa idea de un enemigo de los ricos, ellos tienen, hay que quitarles, cuando la realidad, para mí, el enemigo correcto, y tú has visto probablemente imágenes parecidas antes de esto, no son los ricos, ni tampoco son los pobres, no son los capitalistas, empresarios, trabajadores que contribuyen, que como dije a su momento, desde que inicias tu negocio, como dijo, publicó por ahí Gloria Álvarez, ojalá te vaya tan bien en tu negocio que tengas que contratar gente, no somos los enemigos. El enemigo correcto, sí, hay una parte de empresas monopólicas que viven del Estado, que han crecido, se han hecho multimillonarios con contratos en gobiernos, con monopolios o con sectores oligopólicos donde no hay competencia porque hay barreras a la importación, hay barreras a que entre nuevas empresas, que obviamente ese es el enemigo correcto, pero estás hablando de lobbies, de clientes, de burócratas, de políticos, que es donde nos deberíamos enfocar. Pero esta imagen, que es el enemigo correcto, por así decirlo, no la vamos a ver en el sistema público educativo y en muchas, incluso en universidades o escuelas privadas, tampoco lo vamos a ver. No te enseñan en la secundaria o en la preparatoria contabilidad básica, finanzas básicas. A mí me ha tocado trabajar con personas o entrevistar a personas que no pueden calcular lo que es un interés compuesto. Y es gente que vive endeudándose o es gente que vive saltando de un problema a otro, pero no conocen lo que es el interés compuesto, lo que es eh, la contabilidad básica de haber y deber, tus inventarios, cosas que si se enseñaran a nivel secundaria o preparatoria en México, tendríamos más emprendedores exitosos y obviamente no cualquiera puede ser emprendedor, tienes que tener una gran tolerancia a la frustración y al riesgo para poder arriesgar tus ahorros o pedir prestado para iniciar un negocio que a lo mejor no va a pegar. Pero si tuvieras esas herramientas, a lo mejor más gente le iría bien o tan bien en su negocio que tendría que contratar gente. Eh, Contestando ya finalmente tu pregunta, creo que sí es una causa perdida, al menos mientras la educación siga en manos de los grupos de poder en los que está ahorita, siga controlada por el Estado, donde te siguen enseñando entre líneas y a veces no tanto entre líneas, pues que si tú tuviste una empresa que arriesgaste tu patrimonio y te fue bien y creaste riqueza para ti y para otros a través del empleo y aparte pagaste impuestos, eres el malo de la película. Esa es la narrativa en México. Y lo vemos en otros países que son de primer mundo, donde al empresario no se le ve así. Se le ve como, en el caso de Estados Unidos, que es nuestro ejemplo más cercano,
En Estados Unidos la mentalidad del empresario es totalmente diferente, al menos en la gente, todavía en una buena proporción de la población. El sueño americano, que tú puedas descubrir o tener una patente, un negocio y que le pegues y que te vaya súper bien. Cuando uno ve tantos libros y hasta películas y series respecto al sueño americano, el American Dream, como le llaman ellos, a eso se refieren, que te vaya bien en un negocio, tan bien que te vuelvas rico y en el proceso creaste empleos y creciste y todo. Y eh, aunque ha crecido en Estados Unidos el tema, sobre todo con los allá que le llaman liberales, a la gente de izquierda, que son los demócratas, ha crecido más la proporción de gente que sí ve un poco negativo al empresariado. Todavía la proporción de la población de Estados Unidos que ve bien, que a alguien le vaya bien en su negocio, es mucho, mucho mayor si haces una encuesta general en México, ¿verdad? Bien, Dani. Bien, yo solamente quisiera finalizar, Dani, con una pregunta. Como tú sabes, eres un observador muy conspicuo de la confesión económico. Pero como tú sabes, hay un renacimiento bajo otros nombres y otros ropajes del comunismo. Desde Piketty, toda su obra, que es precisamente un llamado a identificar a los nuevos explotadores, según él, que son los empresarios y quienes tienen dinero, hasta un libro reciente, que es el de Susana Mazzucato, que habla del Estado emprendedor. Según ella, bueno, pues, el Estado es mucho más eficiente que los emprendedores individuales para concretar cosas. Y según ella, bueno, pues ahí está el ejemplo de Internet, aunque el Internet, como todos sabemos, fueron básicamente una serie de agregados individuales que después fueron utilizados en un proyecto militar, pero primero fueron esos descubrimientos individuales. ¿Cómo ves tú esta visión del Estado emprendedor? Un Estado que puede llegar incluso a sustituir a los emprendedores, pues porque por su tamaño y por la cantidad de recursos que llega a manejar, bueno, pues algo le debe de salir bien, ¿no? ¿Cómo ves tú este renacimiento de este tipo de ideas, Mario? Mira, sí, definitivamente en las últimas 10 años o quizá 2 décadas, poquito más, poquito menos, cada vez hay más libros, más estudios al respecto, y obviamente el tamaño de los gobiernos de los estados, en prácticamente todos los países del mundo, tiende a crecer, y esa es la evidencia empírica que tenemos. Son pocos los gobiernos que han bajado su tamaño en los últimos par de décadas. Entonces viene toda esta tendencia, todas estas ideas de que el Estado, el gobierno, puede ser mejor emprendedor y crear más beneficios para la sociedad. Pero yo hay una frase que uso mucho, o de vez en cuando, con cierta frecuencia en mis redes sociales, en mis comentarios, y yo digo, a ver, vamos a definir qué, no qué, quiénes son el Estado. Y obviamente agarras libros de política, agarras libros de sociología y definiciones este, de papel, y te van a decir, el Estado pues es la unión de un territorio con una población y todos somos parte del Estado. Pero para efectos prácticos, ¿quiénes son el Estado? En cualquier país, ¿quiénes son el Estado? Y la realidad, para efectos prácticos, el Estado son los políticos y burócratas que están al frente del gobierno. Esa es la realidad, porque ese grupo de poder, que lo podemos ver aquí en esta imagen,
son los lobbies, los burócratas, los que hacen las leyes, los que las modifican, son los que crean las reglas del juego, los que las cambian para beneficiar a unos y perjudicar a otros, o a conveniencia, o a como vaya la tendencia en ese momento. Entonces, cuando tú dices, el Estado es mejor emprendedor y el Estado va a crear esto, o va a crear más trabajos o más eh, beneficios sociales para la comunidad, ¿y cuál va a ser el incentivo de esas personas que van a estar enfrente de esa oficina de gobierno, de esa empresa paraestatal? Porque al final de cuentas, y lo mismo pasa con una empresa privada. Yo escucho muchas personas que dicen, es que las empresas, es que esa empresa es explotadora, o esa empresa es el... A ver, a ver, a ver, a ver. La empresa como tal no existe. La empresa simplemente es la unión de varias personas. Una empresa tiene un director, a lo mejor tiene, si es una empresa más organizada, más grande, tiene un dueño, tiene consejeros, un consejo, tiene gerencias, hay un gerente de recursos humanos, director de recursos humanos, hay personas, hay supervisores, y a veces, si en una empresa tratan mal al trabajador o tratan mal a los clientes, no es la empresa. Si nosotros le escarbamos usando metodologías, vamos a decir que ingenieriles, y aplicas, en lugar de los 5 porqués para encontrar una causa raíz de un problema, aplicas 5 quiénes a un problema de ese tipo, al final vas a encontrar que es una persona con nombre y apellido la que actuó mal, la que fue corrupta, la que eh, eh, trató mal a un trabajador o a un cliente o a quien sea, o la que contaminó, o la que soltó producto mal o producto contaminado, producto que llegó al mercado y enfermó a alguien o mató a alguien. Al final, si le escarbamos, son personas con nombre y apellido. Entonces, lo mismo pasa con los gobiernos, con el Estado y los gobiernos y las empresas paraestatales. Hay personas o habrá personas al frente de esas entidades con nombre y apellido. ¿Cuáles son los incentivos o qué incentivos le vas a dar a esos gerentes o directores de esas empresas que supuestamente con esta narrativa de estas personas, de estos libros, dicen que van a cumplir una mejor función? Esa persona va a estar al frente de esa empresa que te gusta, 5 años, 10 años, un sexenio, lo que sea, porque luego llega otro político al gobierno y a lo mejor lo van a cambiar, o al menos si hacen una buena definición de esa empresa paraestatal, a lo mejor la blindan un poquito a los vaivenes políticos o a los cambios, que hay historias de éxito, sí hay historias de éxito de empresas paraestatales. Podemos mencionar, por ejemplo, la empresa paraestatal de Noruega de petróleo, es un ejemplo de éxito, pero porque diseñaron muy bien los mecanismos de incentivos y desincentivos y los objetivos de esa paraestatal, pero esos casos de éxito pues son muy raros, muy poquitos, y que los puedes contar yo creo que con los dedos de las dos manos y te van a sobrar dedos, que podemos hablar de eso. Y en muchas ocasiones, y por no decir todas, porque no conozco la totalidad de los casos, para atreverme a decir que son todos, pero en muchas de esas ocasiones, esas empresas paraestatales que sí han sido exitosas, conviven en competencia con empresas privadas. No están en la totalidad del control de su mercado, no son monopolios al 100%, hay competencia y eso las hace que también sean mejor, aparte de los mecanismos que están diseñados. Entonces, si bien sí es posible que algunos casos de éxito, yo no lo veo como algo generalizado, yo no lo veo como que algo que va a suceder, porque al final de cuentas, ¿qué incentivo tiene una empresa para invertir, crecer, sacar nuevos productos, mejorar sus líneas de productos, mejorar la calidad, si no es el mismo mercado? El mercado es el que a una empresa te va a ir diciendo lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien. El mercado te castiga o el mercado te premia. Entonces, si tú no tienes alineado a tu directiva, a esas personas con nombre y apellido que van a estar al frente de esa institución o de esa organización, con el mercado, a lo largo del tiempo, esa empresa va a ir siendo, va a ir creciendo con otros incentivos, va a tener gente de más,
va a ser muy ineficiente, muy improductiva, con costos adicionales. Y si a esa empresa de gobierno o del Estado todavía la llevas a un monopolio estatal, como es el caso de México con Pemex o con la CFE, pues es el peor escenario que se podría tener. Y a lo mejor al principio no lo ves el primer año, no lo ves los primeros 5 años o los primeros 10 años que la empresa a lo mejor cuando todavía quienes la crearon y le dieron esa función todavía están allí al pendiente y todavía puede funcionar. Pero ya cuando pasan décadas, que ya no están las personas que las crearon, todo se desvirtúa. Y esto ha sucedido N veces en la historia de la humanidad, sobre todo en las décadas recientes, en muchos países, no nada más en México. Yo, honestamente, si una empresa, sea pública o sea privada, no está sujeta a la evaluación del mercado, y recuerdo y vuelvo a decir lo que para lo que es realmente el mercado, que es el resto de la sociedad. El mercado somos todos los consumidores en una sociedad. Si esa empresa no está expuesta a ser premiada y a ser castigada por el mercado, por el resto de la sociedad, esa empresa tarde que temprano va a ser improductiva, va a ser costosa, va a causar más perjuicio que beneficios a la sociedad. Tú puedes decir, es que está creando empleos, pero ¿a qué costo para el resto de la sociedad? Lo vemos ahorita en Pemex o lo vemos en CFE, que tienen 5 o 7 veces más trabajadores de los que deberían de tener, y dicen, es que está cumpliendo la función de crear empleos, pero esa es una minoría, a costo de que el resto de la sociedad tengamos gasolinas de mala calidad, gasolinas caras, o electricidad insuficiente y cara. Eso es lo que está pasando y lo podemos ver. Ahorita mencioné los ejemplos más importantes de México, que es Pemex y CFE, pero podemos analizar otro país. Podemos analizar países donde hay empresas paraestatales o sectores restringidos, como puede ser en España, puede ser en Francia, pueden ser en lugares, o Italia, Grecia, que menciono esos países europeos porque siempre se piensa que Europa es un continente donde todos son felices y todos son primer mundo, pero la realidad es que Europa es muy heterogénea, hay de todo, no podemos comparar el desempeño de un país como Noruega, Suecia o Alemania contra países como Francia, como Italia, como España, ¿verdad? Donde el costo de ese estado benefactor y grande, pues les está pasando factura que tarde que temprano les va a estallar. Pero yo en la realidad no veo es un estado empresarial, porque tarde que temprano no es el Estado, son personas con nombre y apellido que van a estar al frente y que van a tener incentivos y desincentivos para hacer cosas, que tarde que temprano los seres humanos, individuos, somos imperfectos, tenemos vicios, y siempre vamos a buscar nuestro beneficio particular tarde que temprano, y eso pues no va a llevar a un buen término si el mercado no está allí o el resto de la sociedad no está allí para corregirnos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Dani. Bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas decidido, que nos hayas hecho el favor de participar en este 64 conversatorio, con el 64 conversatorio mensual. Aquí nos vamos a seguir viendo, entonces te invito a ti y a todo el público que nos está siguiendo, bueno, pues que nos acompañen a las diversas actividades que México Libertario viene organizando semana a semana, bueno, con la intención de difundir aún más las ideas de la libertad. Sirva decir, porque he escuchado algunos comentarios, sirva decir que este esfuerzo lo desarrollamos personas en lo individual. A nosotros no nos financia una empresa, un mecenas. Muchas gracias, Dani. Te agradezco mucho, agradezco a todo el público que nos sigue y ratifico esta invitación para que nos acompañen a las diversas actividades que venimos realizando. Muchas Claro que sí. gracias. Gracias a ti, Víctor, y saludos a todos. Aquí estamos
en comunicación, Dani. Gracias por todo. Gracias, hasta luego.